Y voy a invitarla a que pueda abrir su Biblia en la primera carta, perdón, en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos capítulo 12. Carta a los Romanos capítulo 12. Estuvimos leyéndolo hace un momento. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ha sido un interés particular el querer abordar este tema de la devoción. Es por ello que este sermón, como va a ver, lleva en su título La vida devocional. Y es precisamente porque esto es importante para la adoración que nosotros rendimos al Señor. La devoción juega un papel importantísimo a la hora de acercarnos a Dios como iglesia también. El resultado y el resultado que arrojó la encuesta que se realizó la semana pasada, en cierto sentido, es un poco alarmante. Esto es lo que me lleva con ánimo entonces a abrir la Biblia y hablar acerca de este tema para que como iglesia podamos estar bien cimentados en el tema de la devoción al Señor o de la vida devocional. Por eso le invito a que tenga un corazón atento a dar atención a este principio bíblico que es importante para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Ahora, ¿qué tan importante es que llevemos vidas devocionales? ¿Qué tan importante es que llevemos este tipo de vida? Tanto es tan importante que al no llevarla, como debe ser, corremos el riesgo de caer en el mismo pecado por el que Dios reprochó al pueblo de Israel. Y fue un reproche muy duro y hasta vergonzoso. ¿Se imagina usted que el Señor diga de nosotros en este tiempo las siguientes palabras? Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando la iglesia o cuando los creyentes de forma particular tienen estorbos o una vida devocional muy interrumpida, o si tuviéramos que utilizar otro término, cuando tienen una vida devocional inestable, ciertamente cuando se vive lo que cada domingo y cada vez que nos reunimos como iglesia viene a ser, en un sentido, mediocre. Mediocre, ¿por qué? Porque hemos entendido a la luz de la palabra que el Señor demanda de nosotros ¿qué? Suprema adoración. El Señor es digno de ella. Y su iglesia, cada vez que se reúne, debe estar en la disposición de elevar manos limpias al Señor y un corazón puro. Pero por supuesto que pueden hacerlo llevando una vida devota a Él. No solamente el domingo, todos los días de su vida. Todos los días de nuestra vida, para que honremos al Señor como debe ser. El tiempo para prepararnos y venir hasta acá no es el sábado. Dios nos guarde de tener en nuestros corazones el día sábado: ok, hoy no voy a pecar, voy a tratar de comportarme bien para el día de mañana acercarme al Señor como debe ser. Cuidado, mis hermanos. Dios nos guarde de una actitud como esa, porque la realidad es que toda nuestra vida, de lunes a domingo o de domingo a sábado, nosotros debemos estar siempre preparándonos para la siguiente oportunidad en la que nos vengamos a congregar para alabar a nuestro Dios. Así que es importante. Si no queremos que el Señor nos reproche de la misma manera, pongamos atención. Pongamos atención y como iglesia corrijamos esta deficiencia que tenemos respecto de la vida devocional para honrar al Señor entonces como debe ser. Entonces pidámosle al Señor, a nuestro Dios, esa disposición de darle importancia a estos temas, que aunque básicos, son de suma importancia para la vida de la iglesia. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Vamos a hablar en esta serie de sermones, en primer lugar, vamos a hablar acerca de una devoción constante. Una devoción constante para los que toman nota. En el diario vivir de la iglesia hay muchos principios importantes que aplicar para el buen desarrollo de ella. Cuando hablamos de la iglesia no nos referimos a una actividad meramente, nos referimos a la vida de la iglesia, lo que creemos como también lo que hacemos. Entre ellos tenemos lo que tiene que ver con el cuerpo doctrinal de la iglesia o también una buena eclesiología. ¿Cómo vivimos como iglesia? ¿Qué hacemos como iglesia? ¿Obedecemos lo que el Señor dice respecto al comportamiento de la iglesia? Si es así, entonces podemos decir, ok, vivimos como iglesia cumpliendo lo que la Biblia demanda de nosotros. Ahora, hay muchos otros principios más. Sin embargo, esto es a lo que
debemos considerar como un buen desarrollo de la iglesia, de la vida de la iglesia, cuando tenemos en práctica todo lo que en su palabra el Señor nos manda. Hay una de ellas, como ya usted sabrá cuál es, hay una de ellas que es no solamente importante, sino también especial. Y espero que usted note el énfasis que quiero hacer allí. No solamente es importante, sino también especial, pues depende en gran manera del conocimiento que nosotros tenemos de Dios, como también de la relación que tenemos con Él. Entonces, inclusive, hay gran relevancia en este principio, pues la adoración de la iglesia depende en gran manera de este principio, y es lo que ya acabamos de decir, la vida devocional o la vida de devoción que nosotros rendimos al Señor. Así que, hermanos, le pido, por favor, esté atento, esté conmigo. Vamos a ver lo que el Señor dice en su palabra. La misma historia da evidencias de lo importante que ha sido este principio en la vida del pueblo de Dios. Incluso puede decirse que el factor común en las personas más reconocidas en el pueblo de Dios es la constante vida de devoción al Señor. Note esa verdad allí en las Escrituras. Con normalidad usted va a ver que las personas más reconocidas en el pueblo de Dios fueron aquellos que tuvieron una correcta vida devocional, o que por lo menos destacaron por su vida devocional. Y déjenme darle algunos ejemplos. En primer lugar, quisiera mencionar al rey David. ¿Alguien podría acusar al rey David de no tener una buena vida devocional? Por favor, escribió gran parte de los salmos, obviamente por la misericordia de Dios. Sin embargo, usted notará en los salmos la forma en la que David expresaba su relación con Dios. Y allí nos damos cuenta de que ciertamente se cumple lo que la Biblia dice, de que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que su vida devocional fue algo especial, algo que en cierta manera también nosotros debemos imitar. Hasta el sol de hoy, David fue reconocido o ha sido reconocido, tenido para el pueblo de Israel como el mejor rey que ha tenido. Una de las personas más importantes que recordar en su historia como pueblo o como nación. Ahora, no solamente está David, ¿qué hay de Daniel? Recordará la historia de Daniel, un hombre con una clara evidencia de una vida de devoción al Señor, que constantemente honraba al Señor y el Señor lo ayudaba y el Señor lo guió pues a comunicar su santa palabra. Obviamente, el principal ejemplo que tenemos nosotros como creyentes respecto de la vida devocional, ¿quién es? Cristo Jesús, nuestro Señor. Cristo fue el único cuya vida devocional fue impecable, intachable, incontaminada, siempre perfecta. Y es a Él a quien nosotros debemos imitar, si es que realmente queremos tener una buena vida devocional, si es que verdaderamente queremos relacionarnos como debe ser con Dios, nuestro Señor. Y uno de mis textos favoritos para hablar acerca de la vida devocional lo encontramos precisamente en este texto de estudio de hoy. Este es uno de los textos que como iglesia deberíamos aprendernos de memoria. Yo más bien le invito a que memoricemos, si es posible, toda la Biblia. Pero entre los versículos que en nuestra capacidad tenemos para recordar o memorizar, este debe ser uno. Que recordemos, o mejor dicho, que por las misericordias de Dios, nosotros podamos dar al Señor nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Vamos a entrar entonces a sumergirnos en el contexto de este pasaje que, aunque corto, lleno de mucha teología, lleno de mucha verdad o principio doctrinal. Notemos que después de haber escrito este gran tratado teológico que va desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 11, el apóstol concluye que por todas esas misericordias de Dios debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Por todas esas misericordias de Dios debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Ahora bien, notemos que en el orden de ideas del apóstol, primero se mencionan las misericordias. Antes de hablar del sacrificio, toca el punto de las misericordias, y es algo a lo que nosotros debemos prestar atención allí. Recuerde que aunque es un texto que nosotros normalmente tenemos a memorizar o tendemos a memorizar, a veces no apreciamos los detalles, las palabras. Pongamos atención. Primero se mencionan estas misericordias. ¿Y cuáles son? Estas misericordias son todas aquellas bendiciones que por medio de Cristo se transmiten a su pueblo, es decir, la iglesia, las cuales se han ido mencionando desde el capítulo 1. Por ejemplo, tenemos la fe, la justificación, el perdón de pecados, paz y otras muchas cosas que encontramos en la carta a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el 11. Ahora, entre estas misericordias, nosotros tenemos los medios de gracia que el Señor ha concedido para que su pueblo
no solamente crezca en su vida eh, práctica, sino sobre todo en su vida relacional con el Señor. Eso quiere decir que Dios ha dispuesto estos medios, Dios los ha dado, Dios los ha colocado allí para que nosotros disfrutemos de ellos. Somos, en cierta manera, tan pecaminosos, y yo espero que usted reconozca esta verdad en la que lamentablemente estamos. Somos tan pecaminosos que no nos damos cuenta de lo privilegiado que somos al poder disfrutar de la oración y la lectura de la palabra. O más que lectura, reflexión, meditación en la palabra de Dios. Hay personas que sencillamente lo hacen por hacerlo y no ven la misericordia de Dios al permitirnos entenderla. Amado hermano, para que nada más vea este principio, ¿quiénes son los que pueden elevar sus oraciones a Dios? ¿A quiénes Dios ha de escuchar? ¿Acaso no es a su pueblo? Por supuesto que sí. Y para que vean la relación especial que Dios guarda con su pueblo, hay personas que intentan orar a Dios sin creer y lamentablemente no han de ser escuchados, no van a poder relacionarse con Dios a menos que Dios tenga misericordia de ellos y los lleve a la salvación. Y normalmente suele ser así. A quien Dios escucha, cuando no ha creído, con normalidad Dios lo salva. Pero el punto al que quiero llegar es esto. ¿Cómo una persona puede llegar al Padre? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este sentido, cualquier persona que intente orar y no vaya por medio de Cristo al Señor, su oración no ha de ser escuchada. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es Jesucristo mismo quien dio su vida en sacrificio. Así que quien no haya creído en Cristo no puede relacionarse con Dios. Pero la iglesia ahora puede hacerlo. Sí. Y antes, o mejor dicho, ahora, aquel con quien antes estábamos enemistados, ahora tenemos paz. Y podemos acercarnos a Él, no solamente como siervos del Dios Altísimo, sino como hijos. ¡Qué gran bendición! Por lo cual ahora podemos decir, Abba Padre. Es decir, querido papá, tenemos que aprender a valorar los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Y qué hay que decir acerca de la palabra? ¿Se ha dado cuenta que Dios ha dado una gracia especial a su pueblo? De tal manera que el apóstol Pablo lo deja muy claro allá en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede discernir las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces note los privilegios que nosotros tenemos delante de Dios y las cuales nosotros ahora disfrutamos por su pura misericordia. Al Señor sea la gloria. Ahora bien, quiero que ahora nos vayamos al punto de los sacrificios. Aquí nosotros tenemos que hacer varias preguntas precisamente para que no caigamos en el error interpretativo de estos versículos. Por eso le voy a invitar a que nuevamente leamos con atención allí. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Podemos iniciar las preguntas. ¿Son estos sacrificios que Dios demanda los que apuntan a los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Acaso el apóstol Pablo quiere que nosotros pongamos nuestra atención y nos dirijamos hacia aquellos rudimentos que pertenecen al antiguo pacto? Por supuesto que no es el enfoque. No es eso a lo que el apóstol Pablo quiere apuntar, porque en todo caso es el mismo apóstol Pablo quien en otras cartas ha dicho también que Cristo es suficiente, que Cristo, su sacrificio es especial, es único, y que ir a otros sacrificios no es más que despreciar la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si alguien intenta agarrar este texto para decir que nosotros tenemos que volver a los sacrificios o tratar de observar los sacrificios como se observaban en el antiguo pacto, usted con mucha humildad y respeto le puede decir, querido, usted está equivocado. Ese no es el enfoque del apóstol Pablo aquí. Antes bien, notemos cómo utiliza este juego de palabras. El apóstol Pablo se está tomando de la imagen del sacrificio para ilustrar lo que nosotros debemos hacer ahora. No de forma literal, sino en un sentido metafórico. La iglesia debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer nuevamente otra pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice cuerpo? ¿Se refiere a que nosotros tenemos que maltratarnos o dañarnos a nosotros mismos? No, en ninguna manera. Antes bien, apunta al hecho de que
puesto que nosotros usamos nuestras extremidades para la actividad diaria o para la vida, asimismo nosotros debemos dedicar todo nuestro ser, darnos por entero a la gloria de Dios. Que con nuestras manos honremos al Señor, que con nuestros ojos honremos al Señor, que con nuestros oídos, inclusive con nuestros oídos, porque nuestros oídos dense cuenta que cumplen una función pasiva. Ellos nada más escuchan, diferente a las manos que hacen, sienten, entre otras cosas. Entonces, a través de toda nuestra vida debemos honrar al Señor, dedicarnos a Él, darnos por entero para su propia gloria. Y es en este punto donde ya nosotros podemos empezar a hablar un poco más profundamente acerca de lo que es la vida devocional. Hay algunas personas que lamentablemente no pudieron dar con la respuesta de esta pregunta respecto de lo que es vida devocional, porque malinterpretaron el enfoque que se tenía respecto de ello. Con normal se suele creer por vida devocional que es dedicar un tiempo a la lectura y a la oración. Y aunque eso forma parte de la vida devocional, no es puramente o no es meramente un tiempo para orar y leer. De hecho, creo que la misma expresión vida devocional ya da la respuesta. Se trata de una vida entera y no de unos pocos minutos para la devoción a Dios. Y para que nos pueda quedar más claro todavía, querido hermano y querido oyente, resulta ser que nosotros podemos vivir en devoción al Señor inclusive cuando no estamos orando de manera formal y cuando no estamos leyendo de manera formal. Es decir, que no estamos dedicando el tiempo. Cuando digo formal me refiero a que no hacemos otra cosa sino eso solamente. Cuando es informal, inclusive podemos honrar al Señor. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy fácil. Cuando usted va a su trabajo, cuando usted va a trabajar con sus manos y a esforzarse, usted puede tener en mente o procurar tener en mente honrar al Señor en su trabajo. ¿Cómo? Obedeciendo a sus jefes. De la misma manera que el apóstol Pablo dice a los esclavos allá en Efesios 6. Siervos, obedeced a vuestros amos como al Señor. Es decir, que le honremos, que les respetemos. Cuando hacemos eso y cuando obedecemos este principio apuntando a la gloria de Dios, ahí está llevando una vida devocional. Vive para la gloria de Dios, vive en devoción a Dios, aunque su jefe sea malo. Hay algunas personas que me han escrito para preguntarme, mi hermano, pero ¿cómo hago si mi jefe es un... bueno, imagínense todas esas cosas que puede pensar de una persona mala. ¿Qué hago con él? ¿Debería renunciar? Yo le digo, bueno, si tienes la oportunidad de encontrar un mejor empleo y donde realmente se te pueda tratar como debe ser, hazlo. Pero si no lo tienes, no lo hagas. Sigue trabajando. Soporta a tu jefe y ora por él. No dejes de guardarle respeto, porque esa es la autoridad que Dios ha colocado sobre ti. Así que honra a tu jefe, procurando poner la vista en Cristo Jesús. Así vivimos vidas devocionales. Y no solamente en el trabajo, también lo podemos hacer en las instituciones de estudio o en el propio hogar. Cuando los miembros del hogar, cada uno cumplen con la función que cada uno debe procurar cumplir, allí se busca la gloria de Dios. Y por supuesto, cuando se hace para ello, conforme a la Escritura. Así nosotros honramos al Señor. Ahora bien, también llegamos al punto en el que también tenemos que preguntar algo. Y esto es algo que yo he estado preguntando de forma a propósito, con intención. Yo le he estado preguntando a quienes estoy discipulando en este momento, ¿qué estorba o qué puede estorbar su vida devocional? Y lo hago precisamente porque cuando nosotros no prestamos atención a lo que sucede en nuestra vida devocional, lamentablemente allí se puede ver dañada. Hay cosas que afectan nuestra vida devocional, de forma literal, el pecado. Y no solamente llegan al punto de afectar su propia vida devocional o su vida particular. No crea que usted es el único afectado, querido hermano. Cuando su vida devocional es afectada, también la adoración de la iglesia se ve afectada. ¿Sabía usted eso? Hermano, ¿y cómo va a ser eso? Bueno, le voy a dar un ejemplo muy bueno. Como prueba, vaya por favor al libro de Josué. Y vamos al capítulo número 7. Notemos lo que dice el Señor allí, el Señor a Josué. Desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Josué capítulo 7, versículos 10 al versículo 12. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema
y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Quién fue el que pecó cuando se conquistó a Jericó? Ya sabemos, si usted ve los capítulos anteriores va a saber que fue Acán. Fue un hombre que tomó ciertos objetos de la ciudad que Dios dijo, no tomen nada, quémenlo todo. El Señor fue muy claro, ¿o no? De la misma manera que el Señor es claro cuando da mandatos a la iglesia y a su pueblo. Preceptos demasiado literales que no podemos evadir. El Señor ha sido muy claro. Por ejemplo, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Eso está claro, ¿verdad? Bueno, así de claro el Señor habló al pueblo de Israel y Acán pecó. La pregunta es, ¿por qué cuando Dios dirige sus palabras a Josué no menciona a Acán de forma particular, sino que menciona siempre a Israel? Y cada vez que utiliza los pronombres en segunda persona, lo suele hacer en plural, refiriéndose al pueblo de Israel. A veces lo hace de forma singular y otra vez de forma plural. ¿Por qué lo hace? Por una sencilla razón. Porque Acán era miembro del pueblo. Acán era miembro del pueblo. Y el principio que aplica en el pueblo de Israel o que aplicó en el antiguo pacto es el mismo que aplica hoy en día para la iglesia. Ahora, le pregunto yo, querido hermano, ¿usted qué ha creído? ¿Acaso no viene a ser parte del mismo cuerpo de Cristo? Todo lo que hemos creído por la fe somos añadidos al cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro del mismo. Así que si uno peca, si uno se ve afectado, si uno falla en su vida devocional, ¿quiénes se ven afectados? Todos. Y para que hagamos otra vez otro ejercicio, y esto yo creo que es más fácil de entender. Si usted va por, no sé, supongamos que estemos aquí, Dios lo guarde eso, porque si yo me entero de algo así, hermano, cae en disciplina. Si usted ve que hay un teléfono por allí y usted va, que no es de usted, y lo toma y se lo guarda, ¿quién robó, su mano o todo su ser? Si usted dice, no, robó mi mano, le está echando la culpa a la mano. ¿Y esa mano de quién es? De usted mismo, de todo su ser. Así que en ese sentido, vamos a ser claros, seamos sensatos. Es uno mismo el todo quien peca. Asimismo, cuando hay pecado en una persona, la comunión de toda la iglesia se ve afectada. Hermanos, así de claro. Y así lo entendemos en la palabra de Dios. Así que cuando se da cuenta de que su vida devocional está siendo afectada o estorbada, procure resolver eso pronto. Porque es la relación de la iglesia, es la comunión con la iglesia y con Dios la que al mismo tiempo se ve afectada. Hermanos, no crean que solamente los que están aquí arriba son los únicos que deben prepararse para el servicio al Señor. Todos. No creamos que los que están en la silla son menos importantes que los que están aquí arriba. Todos tenemos la responsabilidad constante de llevar vidas devocionales delante de Dios. Vidas que sean honrosas a Él. Así que, hermanos, Dios nos ayude a poder realmente guardar esta vida devocional. Pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. Hermano, ¿y cómo podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio al Señor? ¿Cómo nosotros vamos a poder honrar al Señor a través de nuestra vida devocional? El texto nos ofrece por lo menos tres cosas o tres características por las que debe darse este sacrificio. Un sacrificio vivo, sacrificio santo y un sacrificio agradable al Señor. Vivo, santo y agradable a Dios. Vamos por parte. Cuando encontramos la mención al sacrificio vivo, no hace más que referirse a la entrega que hace una persona que ha nacido de nuevo. De hecho, es imposible que una persona que no haya nacido de nuevo pueda elevar un sacrificio vivo al Señor. ¿Por qué? El prerequisito para poder ofrecer el sacrificio al Señor es estar vivo espiritualmente. ¿Y quiénes son los que tienen vida espiritual? Los hijos de Dios, los que han creído, aquellos que han tomado de las manos de Cristo la vida que Él mismo ofrece a los que se arrepienten y creen. Así que ese es el prerequisito, estar vivo. Para poder elevar un sacrificio vivo al Señor se demanda que las personas estén vivas. Esto nos hace ver, o le hace ver por lo menos a las personas, la imperante necesidad que tienen de ir hacia Cristo para realmente poder tener vida. Y en este punto nos lamentamos mucho. ¿Por qué? Porque hoy son muchos y cada vez más los que creen
que están teniendo una vida devocional con Dios, pero no hacen más que tener una falsa seguridad de fe. Para ser más claro, son personas que no son salvas, pero creen que son salvas. Y que, voy a usar una expresión, creen que se la están comiendo. Creen que están bien. Creen que están viviendo vidas espirituales, pero puesto que no han creído al evangelio, no dan testimonio de conversión, en realidad dan evidencia de que tampoco han nacido de nuevo. Si no se arrepienten, quienes creen que son salvos y no lo son, se van a hallar con una muy lamentable noticia el día del juicio. Dios nos guarde, queridos hermanos, de ser aquellos que cuando nos presentemos ante el Señor, se diga de nosotros, cuando nosotros digamos, pero Señor, Señor, y el Señor diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios nos guarde de algo así. ¿Ya usted está firme en la salvación? ¿Ya usted está seguro de que realmente ha sido salvado? ¿Está usted seguro que el Señor no le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, arded en el fuego eterno? Bueno, déjeme decirle que la única manera de poder estar seguros de que Dios no le va a decir eso es que usted pueda cada vez más alimentarse de la palabra, ir hacia el Señor, arrepentirse de su pecado si es que no ha creído y poner su fe entera en Cristo Jesús para tener vida. Cristo no está con los brazos cerrados. Dios no está así como que no, yo no le voy a dar vida a él. Hermanos, el Señor está de brazos abiertos. Señores, señoras, jóvenes, el Señor está con los brazos abiertos, pero va a haber un día en que las puertas se van a cerrar, donde las oportunidades acabarán, donde la gracia cesará. Hoy es el día de salvación, no mañana. ¿Quieres ser libre del temor? ¿Quieres ser libre de la ira de Dios? Ven a Cristo Jesús. Él te puede dar vida y solamente por la vida que Él da puedes acercarte al Señor y ofrecer un sacrificio vivo. Eso nos lleva a la segunda característica de este tipo de sacrificios y es que debe ser santo. El Señor demanda que los sacrificios que ofrezcamos a Él sean santos y esto por supuesto influye en nuestra vida devocional. Ahora, en este punto nosotros no solamente debemos entender que se refiere a la santidad respecto de la perfección o la posición en la que estamos delante del Señor. En un sentido, hemos sido santificados posicionalmente y es por esta obra del Señor que hoy, usted y yo que hemos creído, podemos acercarnos delante de Dios sin morir en el intento. ¿Qué es lo que obra para que nosotros no seamos exterminados al acercarnos a Dios? El perdón, la santidad de Cristo que ahora es nuestra por la fe. Ahí estamos claros, ¿verdad? Pero hay un segundo aspecto de la santidad a la que también apunta ese texto y es la santidad práctica. Es la santidad práctica. No crea, querido hermano, que ya por haber sido santificado posicionalmente ya no tiene que esforzarse en la santidad práctica. Cuando encontramos en Hebreos, si no recuerdo mal, era el capítulo 13, allí el autor dice que sin santidad nadie verá al Padre. ¿A cuál santidad se está refiriendo allí? A la santidad práctica, queridos hermanos. Resulta ser, y es lo natural, que aquellos que se van a acercar al Señor son quienes procuran ser santos. En el cielo no van a haber personas, y lo estoy diciendo de forma muy clara para que no haya dudas. En el cielo no van a haber personas que no hayan querido vivir en santidad. Piensen en eso. Ahí empieza a hacerse la pregunta, ¿qué es su deseo vivir en santidad? Eso es algo natural de los que han nacido de nuevo. Quieren vivir vidas santas y es el fruto del arrepentimiento verdadero. Vivir en santidad, odiando el pecado, aborreciéndolo de la misma manera que Dios lo aborrece y verlo de la misma manera que ha de ser visto en el día final, en el juicio de Dios. ¿Cómo nosotros vivimos en santidad práctica? Sencillo. ¿Conoce usted los preceptos bíblicos? ¿Conoce usted los mandatos bíblicos? Resulta ser que hay una relación entre los mandatos y la santidad. Un ejemplo, nosotros vivimos en santidad práctica cuando cumplimos esos mandatos del Señor. Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando obedecemos ese precepto del Señor, que por cierto es muy literal, no debemos tener dioses ajenos delante del Señor, allí vivimos en santidad práctica. Obedecemos al Señor. Eso es lo que el Señor manda de nosotros. Y así aplica con cada uno de los preceptos que tenemos en la palabra. De manera que cuando nosotros no vivimos en santidad práctica, ¿qué sucede en nosotros con nuestra vida devocional? Hermano, se ve afectada. Hoy escribí, va a ver en el manuscrito, esto se me ocurrió y quise compartirlo para que fuera un poco más fácil de entender. La santidad es a la devoción que nosotros tenemos al Señor,
lo que es el aceite nuevo a un motor. Los aceites que están ya vencidos tienen muchas impurezas y por lo general no lubrican bien en el motor, lo que hace que tenga fallas. Así también en nuestra vida devocional, cuando nosotros no procuramos vivir vidas santas, sencillamente nuestra vida devocional se ve afectada, hay estorbos, empezamos a fallar vez tras vez tras vez y deshonramos al Señor y la vida de la iglesia se ve afectada. Es una ilustración que quise usar para mostrarles, hermanos. La vida de la iglesia o la vida devocional no se lleva bien cuando hay pecado. Esa es la realidad. Entonces, debemos anhelar la santidad práctica y vivir en ella. Solamente así podemos honrar al Señor a través del sacrificio de nuestra vida y llevar vidas devocionales rectas. ¿Está viviendo en santidad? ¿Anhela la santidad práctica? Si realmente quiere llevar una vida devocional, así debe vivir, viviendo en santidad. Lo que nos lleva entonces al último principio o a la última característica de este sacrificio que Dios demanda. Debemos vivir procurando agradar al Señor, elevando un sacrificio vivo y agradable. Le voy a invitar a que se vaya a la primera carta de Pedro. Resulta ser que también hay una relación entre nuestra obediencia y el sacrificio que nosotros elevamos al Señor. Note esto. Nosotros no hacemos mal cuando obedecemos al Señor. Eso es una verdad. Haríamos lo que en realidad deberíamos hacer, obedecer. Y siervos inútiles seríamos por ello. Pero el esfuerzo particular o propio de querer agradar a Dios por nuestros propios medios es insuficiente para agradarle. ¿Por qué? Porque aunque nosotros ya hemos sido santificados, cualquier esfuerzo por sencillamente querer agradar a Dios aislado de Cristo no va a verse más que una obra de justicia que delante de Dios es inmundicia. Recuerde ese principio. ¿Usted ya ha sido santificado por completo? Y si usted dice que sí, wow, hermano, no se envanezca. No se envanezca porque ni aún el mismo apóstol Pablo pudo decir eso de sí mismo. Recuerde, sí hemos sido santificados en un sentido posicional, pero en un sentido práctico todavía no hemos sido santificados por completo. Esperamos esa santificación cuando Cristo venga o cuando usted y yo muramos. Ahora bien, puesto que nuestras mejores obras están manchadas con pecado, se hace necesario que una y otra vez ofrezcamos al Señor nuestra obediencia por medio de Cristo Jesús, porque aparte de Él no hay forma en la que podamos agradar al Señor. ¿No se ha dado cuenta que una y otra vez en la palabra se nos llama a acercarnos a Dios por medio de quién? De Cristo. Él es el mediador, de manera que toda obra que usted vaya a hacer procurando la gloria de Dios debe apuntar a Cristo Jesús. Porque si no es así, usted es una persona orgullosa que no ve la grandeza y la gloria de Cristo. Porque no fueron sus obras las que Dios vio, porque sus obras eran malas, fueron las obras perfectas de Cristo las que obraron para que nosotros pudiésemos presentarnos delante de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? La única forma, y escuche esto bien, la única forma de que nuestro sacrificio pueda ser agradable a Dios y aceptable es por medio de Cristo Jesús. ¿Quiere vivir usted una correcta vida devocional? Viva para Cristo. Viva en Cristo, obedeciéndole en todo tiempo. Así podrá entonces honrarle como debe ser. Por último, volvemos a nuestro pasaje de Romanos 12. Dice allí que es nuestro culto racional. Ahí racional no se refiere a ración, como si fuera poco a poco. No, se refiere a razón. De hecho, la palabra que se utiliza en el idioma original es lógicos, lo que debe entenderse también como lógica. Todo sacrificio que nosotros elevemos al Señor debe hacerse por medio del entendimiento. Nada de lo que nosotros hagamos para el Señor debe hacerse en piloto automático. Y Dios nos guarde de eso.
Porque si es así, entonces estaríamos cayendo en el mismo problema que habíamos mencionado cuando estábamos en la introducción. El reproche que el Señor les hizo al pueblo israelita. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Cuando alguien viene aquí nada más a sentarse, a cantar, a escuchar, pero después se va y no hizo más que hacer eso nada más, hay algo mal allí. Está en piloto automático. ¿Cuál debería ser la actitud con la que se viene aquí? En que cada una de esas cosas que acabamos de hacer puedan ser hechas procurando la gloria de Dios, estando yo todo tiempo activo, colocando toda mi atención, escuchando con atención para saber cómo he de alabar al Señor y cómo he de honrarle. Hermanos, nosotros no cantamos por cantar. Y si usted hace eso, examínese. Cuando nosotros entonamos y cantamos al Señor, sea con música o sin música, el principio es que a través de las letras nosotros reflexionemos en los principios bíblicos y por ellos alabemos al Señor. No debería ser de otra manera. Por eso es que cuando la gente dice, las canciones sin música no son canciones, a mí no me gustan esas iglesias. Ay, hermano. Si hubieras conocido un pastor que él dice, que en alguna vez comentó, ¿creen que la música lo es todo? Ahora vamos a cantar a capela por todo un mes. A capela es sin música, nada más voces. ¿Sabía usted que así se alababa antes en la iglesia primitiva? Puros himnos y cánticos espirituales, sin música. Eso fue introduciéndose después con el pasar del tiempo. El punto es que el enfoque no es la música, el enfoque es la letra que entonamos, porque por ella reflexionamos y alabamos al Señor. En la oración también, todos fallamos en ese punto. ¿Se ha dado cuenta a veces cuando vamos a orar, hablamos por hablar? Es un pecado en el que caemos. El culto racional que nosotros debemos elevar debe hacerse en entendimiento todo el tiempo, aunque fallemos en esas partes y es lógicamente por nuestro pecado que caemos en ello, necesitamos depender del Señor y rogarle, ayúdanos. Ayúdanos a siempre estar atentos, a no distraernos. Pasa a veces que estamos orando, pasa la mosca y nos distraemos. No sucede y eso nos va a pasar hasta que Cristo venga. Pero el Señor nos ha dado herramientas para poder vencer esa forma de pecado. Sí, nos ha dado su gracia para depender de Él. Entonces, hermanos, no se trata de hacerlo por hacerlo. Se trata de que lo hagamos todo tiempo en entendimiento de lo que se va a hacer. Vivir para la gloria de Dios. Porque, y fíjese esta diferencia, o mejor dicho, esta realidad. Cuando se hacen estas cosas en piloto automático, no hay diferencia con quienes están ebrios. Los ebrios no tienen conciencia en ese sentido, no están al todo. Cuando se hacen estas cosas en el piloto automático, ahí en realidad no estamos haciendo más que lo mismo que las personas que están ebrias. El Señor demanda de nosotros que todo nuestro corazón esté atento a su palabra, que esté atento a las canciones para elevar gloria a Él, a las oraciones. ¿Sabía usted que en la palabra de Dios, cuando alguien se paraba a orar, todo el mundo escuchaba y a lo que estaba hablando todos prestaban atención para decir amén a lo que decía, si es que era correcto? Y eso es lo que encontramos en 1 Corintios. El apóstol Pablo menciona ya en el capítulo 14, prefiero hablar 5 palabras bien entendidas que 5,000 palabras en otras lenguas. Así que, bien sea que se cante en el espíritu o con el entendimiento, cualquier cosa que se haga, se debe hacerlo siempre en entendimiento y procurando estar atento de todo. Queridos hermanos, la vida devocional es algo muy importante. ¿Quiere usted honrar al Señor para entonces como iglesia acercarnos a Él como debe ser? Prestemos atención a estas cosas y acerquémonos a Él en la gracia que nos ha dado. En las próximas semanas vamos a seguir hablando acerca de los principios de la vida devocional. Vamos a hablar acerca de la lectura, vamos a hablar acerca de la oración, vamos a hablar también de la vida devocional familiar, lo que también entendemos como culto familiar. Eso es importante. Dijo uno de mis pastores favoritos que ya está con el Señor, familias fuertes hacen iglesias fuertes. Por eso es que he sido en estos últimos meses muy incisivo con las familias. Tengan sus cultos devocionales, sus cultos familiares, porque eso es importante. Eso también Dios lo demanda. Y para que vaya reflexionando en ese texto, el que quiero usar para esa meditación es el de Josué. ¿Recuerda cuando Josué junto al pueblo de Israel conquistaron toda la tierra? Al final concluye el libro, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pensemos en ello y oremos para que en ese momento estemos atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Invito a que se coloque de pie.